El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Unidad de Neurología y Neurooncología con el doctor Alcides Lozano. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muy bien, muchas gracias y bienvenidos nuevamente a una transmisión de uno. El día de hoy, Doc, vamos a darle seguimiento pues al live anterior de la vez pasada, ¿no? Estábamos hablando acerca de meningitis bacteriana. El día de hoy vamos a abordar la continuidad que viene siendo un poquito las complicaciones y un poco acerca más del tratamiento del cual no pudimos abordar mucho en el live anterior. ¿Pudiera darnos un resumen antes de iniciar ya directamente con las preguntas que se prepararon acerca de esta segunda parte? ¿Qué viene siendo la meningitis bacteriana para poder estar en contexto? Sí, bueno, la meningitis bacteriana es una infección que ocurre en el sistema nervioso central y esto es debido a una infección por bacterias. Esta infección provoca un proceso inflamatorio dentro de nuestro cerebro, lo cual va a provocar las manifestaciones en los pacientes. Es una enfermedad que puede ocurrir en cualquier grupo de edad, ¿sí? Hay un grupo de edad donde puede haber mayor predilección. También va a haber diferentes bacterias que pueden provocar la meningitis. Y pues de una de las situaciones que ha disminuido el número de casos a lo largo de la historia es la aplicación de vacunas que van dirigidas principalmente contra las bacterias más frecuentes que provocan los casos de meningitis en todo el mundo. Ok. Cuando ese tipo de bacterias, para que igual vayamos recopilando un poquito acerca del proceso infeccioso que sucede dentro de nuestro organismo una vez que este factor externo como una bacteria se empieza a desarrollar dentro de nuestro organismo, cómo es que va deteriorando poco a poco el cuerpo y cómo es que llega al punto de afectar al sistema nervioso. Sí, bueno, esto es una infección que ocurre generalmente cuando haya un evento infeccioso en alguna parte de nuestro cuerpo. Obviamente que va a depender también mucho de la presentación del caso, dependiendo de los factores que tenga cada persona. Como les comentaba, puede ser en cualquier grupo de edad, desde recién nacidos hasta el adulto mayor. Y bueno, hablando de los adultos, generalmente existe el antecedente de algún proceso infeccioso, que bien puede ser una neumonía. También es frecuente que haya procesos infecciosos cerca del cerebro. En este caso, por ejemplo, el antecedente de sinusitis Mm. o de otitis, que esto también puede provocar las infecciones a nivel de sistema nervioso. Y como es un proceso infeccioso inflamatorio que ocurre en nuestro cerebro, esto provoca las manifestaciones de la enfermedad, que estas son variables, pero habíamos comentado también en la transmisión anterior que los síntomas más característicos, hablando de la población adulta, se caracteriza por fiebre, dolor de cabeza, alteración del estado de alerta y rigidez nucal. En mayor o menor grado predomina una que otra. Lo típico es que no se presenten estas manifestaciones en todos los pacientes, pero si se presentan todas, prácticamente estamos sospechando de un proceso de una meningitis. Ok. Y la manera para poder hacer el diagnóstico ya de manera precisa es mandando a analizar el líquido cefalorraquídeo a través de un procedimiento que es la punción lumbar. Y ya con el resultado del líquido cefalorraquídeo, pues ya pudiéramos dar el diagnóstico más preciso e incluso poder aislar la bacteria que ha provocado la meningitis en los pacientes. Por ejemplo, estaba comentando ahorita síntomas quizá muy característicos, como mencionaba, ¿no? Pueden ser de forma, pueden generalizarse, pero cada individuo le va a afectar de forma diferente. Existen casos donde los pacientes puedan tener inclusive ya la bacteria, pero estén asintomáticos y llegue un punto en el que se detone de forma aguda el padecimiento de la meningitis. No es lo habitual porque las meningitis bacterianas normalmente provocan manifestaciones a nivel del sistema nervioso, entonces que sea una infección asintomática es poco probable, pero pues hay casos en donde la respuesta inmunológica no es igual en todas las personas y puede dar datos muy sutiles, por ejemplo, o incluso en grupos más vulnerables.
Hablábamos también de que pues puede ocurrir en los niños, en los recién nacidos. Los niños o recién nacidos no van a provocar, no van a manifestar tanto como dolor de cabeza. Lo mejor, lo que pueden llegar a manifestar es, por ejemplo, mayor irritabilidad, Ujú. incluso el hecho de que ya no reciban o no puedan comer tan bien, ¿sí? El rechazo al alimento. Entonces son signos diferentes que pueden presentar los pacientes, pero obviamente que varía también de otros factores, como el hecho de que si el paciente ha estado recibiendo algún tratamiento que pueda afectar la respuesta inmunológica, como por ejemplo el uso de esteroides también. Entonces esto es lo que puede llegar a provocar diferentes variaciones del caso, pero eso es lo típico. Y ahora, estos pacientes, si bien pueden llegar a presentar o iniciar con este tipo de manifestaciones, hay algunos casos en donde como hay una infección que se encuentra en nuestro sistema nervioso, generalmente la infección, la bacteria, llega al espacio subaracnoideo donde está el líquido cefalorraquídeo. Esto es por eso lo que da las manifestaciones y los cambios en el líquido cefalorraquídeo que nosotros podemos observar a través de la punción ulnar. Pero este mismo proceso inflamatorio, esta infección bacteriana que hay en el espacio subaracnoideo, puede llegar a provocar complicaciones en los pacientes. Por ejemplo, el desarrollo de un empiema subdural, que esto es más que nada una colección de líquido inflamatorio como infeccioso, pues, en este espacio subaracnoideo que provoca una lesión con efecto de masa y esto puede provocar una complicación en los pacientes, ¿sí? Incluso ya cuando este proceso infeccioso forma también una colección de líquido inflamatorio infeccioso dentro del tejido cerebral, se forma un absceso cerebral, ¿de acuerdo? Y esto, aparte de las manifestaciones que presentó la persona por un episodio de meningitis, puede provocar datos de lo que nosotros llamamos en neurología focalización. Ok. Esto es el hecho de que el paciente evidencie a través del examen neurológico un déficit bien localizado en alguna parte de su cuerpo que nos hable de una lesión dentro del sistema nervioso central. Como por ejemplo, ¿qué indicios pueden ser que se pueden dar dentro de ese examen, Doc? Por ejemplo, podemos ver que hay una marcada debilidad más de un lado del cuerpo que del otro, ¿sí? Cambios a nivel de los reflejos, inclusive cambios sensitivos, que esto quiere decir que la persona siente menos de un lado del cuerpo que del otro, puede ser un brazo, puede ser extremidades de un solo lado, y esto nos indica que el paciente está focalizado, inclusive puede haber alteraciones a nivel de los nervios craneales también. Entonces, esto es lo que al neurólogo le hace pensar en alguna lesión bien localizada dentro del sistema nervioso, principalmente a nivel cerebral, y por eso requerimos también el apoyo de estudios de imagen. Dentro de otras complicaciones que también puede presentar los pacientes y que no son raras, son los eventos vasculares cerebrales. Hemos platicado en otras ocasiones del evento vascular cerebral o lo Ujú. que la gente le conoce también como Como embolia embolia. o el EBC. La misma respuesta inflamatoria que provoca la bacteria en nuestro sistema nervioso provoca muchos cambios inflamatorios, inclusive dentro de los vasos sanguíneos, lo que puede provocar la formación de coágulos y estos coágulos al momento de obstruir el flujo sanguíneo dentro de las arterias puede provocar un evento vascular cerebral isquémico, en este caso debido a la infección por una bacteria en el cuadro de meningitis y tiende a manifestarse de manera similar, bueno, en este caso con igualmente datos de focalización en la persona. Y aquí esto lo puede presentar inclusive desde el inicio del cuadro de meningitis o ya una vez el paciente estando hospitalizado, también puede presentar esta complicación de la meningitis. Ahora bien, por ejemplo, estaba mencionando las complicaciones que se pueden dar dentro del sistema nervioso y a nivel cerebral de igual manera, ¿no? Mencionaba el EBC que, que aquí ya, ojo, todo lo que se está mencionando de las características o complicaciones van arraigados a la causa de la meningitis bacteriana. Exacto. ¿Cómo es que abordan ustedes una vez que un paciente entra en este tipo de crisis, por ejemplo, una EBC? ¿Qué es lo que tratan primero? ¿Tratan la situación se tratan el EBC como un síntoma subyacente a la meningitis bacteriana o primero se trata la meningitis bacteriana o se tratan de forma paralela? Se tratan al mismo tiempo. Ok. ¿Por qué? Porque si sabemos que ya hay un evento infeccioso, en este caso la meningitis bacteriana, el paciente tiene que iniciar tratamiento lo antes posible. Si llega a presentar una complicación, por ejemplo, un evento vascular cerebral, dependiendo de la magnitud del evento, la localización también, porque dependiendo del territorio vascular afectado, también se puede considerar algún otro tipo de tratamiento ya enfocado al EBC.
Incluso también dentro del abordaje diagnóstico tenemos que realizar estudios para determinar si efectivamente solamente fue la meningitis lo que provocó el episodio del evento vascular, porque también tenemos que descartar que hay algún problema a nivel cardíaco, que también esto pudo haber favorecido al episodio, ¿sí? O sea, Entonces, digamos que el paciente está formado, la causa de que le haya dado un EBC, o sea, obviamente estamos tratando de juntarlo al tema que es la meningitis bacteriana, pero también existe una posibilidad de que se haya generado una reacción a causa de alguna enfermedad como de medicina interna, por ejemplo. sí, no es raro también debido a que los pacientes, no es tan raro que los pacientes tengan otras enfermedades como diabetes, como hipertensión, problemas Ujú. cardiovasculares, que también pueden favorecer a otro tipo de complicaciones en algunos de ellos. También en cuanto a lo que comentábamos del absceso o del empiema subdural, esto es también una consecuencia de la infección y dependiendo del tamaño, la localización, se puede valorar un manejo conservador. Manejo conservador me refiero a que con el mismo tratamiento antibiótico, que ya requeriría más días de tratamiento Ujú. antibiótico en ese caso los pacientes, puede resolverse esta complicación o incluso si es una complicación que ya está provocando mayor deterioro en el paciente, puede considerarse inclusive un tratamiento quirúrgico para drenar el empiema o el absceso y eso también puede ayudar a una recuperación en el paciente. Por ejemplo, si ya se procede a una invasión quirúrgica para poder reducir o eliminar el embrión que estaba mencionando ahorita, o el acceso que se genera en el cerebro, ¿cuáles pueden ser las complicaciones a largo plazo? Porque hay gente que, o a lo mejor podemos decir, ok, ya estoy pasando por esa circunstancia donde mi cerebro está produciendo, o donde me está ya viendo una afectación a nivel cerebral o del sistema nervioso, más sin embargo, mi duda es, o sea, una vez que yo empiezo a tratar, independientemente en qué etapa de tratamiento me trate, valga la redundancia, puede haber un retroceso, es decir, una mejoría a regresar a mi estado normal, por decirlo así, o ya a partir de ese momento ya puede haber una afectación motora, sensorial, inclusive sensitiva. Sí, sí puede haber complicaciones por la localización del absceso. Si el absceso está localizado en regiones cerebrales que controlan la fuerza o el movimiento, pues la persona va a tener debilidad. El absceso se drena con el fin de ayudar a que el tratamiento antibiótico tenga una mejor respuesta en algunos casos, porque si son abscesos muy grandes también y que están provocando mucha inflamación o desplazamiento de otras estructuras cerebrales que van a comprometer a la recuperación del paciente, el tratamiento quirúrgico va enfocado hacia ese sentido, de mejorar la calidad de vida, o más bien de que el paciente tenga una mejor recuperación con este tipo de intervención. Si son abscesos o empiemas que no son muy grandes, que no están provocando mayor deterioro en la persona, se puede optar por un tratamiento antibiótico solamente, obviamente con un seguimiento, porque vamos a necesitar asegurarnos de que esa complicación que tuvo la persona realmente sí esté respondiendo al tratamiento antibiótico, que hay una disminución y desaparición también de esta complicación una vez concluido el tratamiento, Ok. dentro de otras causas que también pueden provocar. Ahora, una de las manifestaciones también que pueden llegar a presentar los pacientes son crisis epilépticas. Las crisis epilépticas generalmente se consideran en estos casos debido a también un proceso inflamatorio a nivel de la corteza cerebral debido a la infección, lo cual puede manifestarse en los pacientes como la aparición de crisis. Y estas también pueden aparecer desde un inicio o inclusive ya en el paciente estando hospitalizado poder presentar este tipo de situaciones. Y también aquí, aparte de continuar con el tratamiento antibiótico, la persona debe estar bajo un tratamiento antiepiléptico con el fin de controlar este tipo de episodios. Y reducir en sobre todo los casos. Aquí, por ejemplo, ¿cómo es que funciona el tratamiento antibiótico? ¿Cómo manejan este tipo de esquemas? Una vez que el paciente ya tiene detectada que evidentemente todos pues, los síntomas, tanto básicos como principales, o inclusive las complicaciones que acaba de mencionar, em, ¿cómo manejan el esquema de aplicación para este tipo de antibióticos? ¿Ustedes ya tienen preestablecidos bajo guías internacionales o pues sobre todo se individualiza mucho el tratamiento dependiendo el grado que tenga el paciente, pues en este caso de invasión de la bacteria? Aquí sí se rige mucho por las guías internacionales porque sabemos que hay gérmenes que con mayor frecuencia van a provocar un episodio de meningitis bacteriana, Ok. obviamente dependiendo del grupo de edad y los factores que tiene cada paciente.
Estos tratamientos son empíricos, o sea, son medicamentos antibióticos que van a responder la mayoría de los pacientes con meningitis bacteriana a espera de lo que nos arroje el cultivo, porque el cultivo es el que nos va a confirmar qué tipo de germen, qué tipo de bacteria fue la que adquirió esta persona y efectivamente ver si el esquema antibiótico que se le está dando lo puede seguir recibiendo con el fin de que esa bacteria se elimine de su sistema nervioso. Puede haber otras bacterias que no son tan frecuentes, un poco más raras, pero que aún así pueden responder a este tratamiento antibiótico y en algunos casos se puede ampliar un poquito más la cobertura para cierto tipo de bacterias y todo esto con el fin de que se elimine esta bacteria del sistema nervioso de cada persona. Además, también requerimos el uso de otros medicamentos como el uso de esteroides para se ha observado que los esteroides también nos ayudan a que el paciente tenga una mejor respuesta y disminuya el riesgo de ciertas complicaciones, porque dentro de otras complicaciones que también pueden presentar los pacientes se encuentran sordera, ¿sí? Que esta puede ser de un solo lado o de ambos, debido también al proceso infeccioso que ocurre en nuestro cerebro, y también puede provocar deterioro cognitivo en algunos casos, dependiendo de también qué tan severo fue el episodio de meningitis. Pero a grandes rasgos, a pesar de tratamiento, existe el riesgo de que el paciente pueda llegar a quedar con alguna complicación. Podemos decir que de un 20 a un 30%, también dependiendo de la severidad del episodio de meningitis que padeció. Por ejemplo, ¿cuál es el tiempo promedio en que una persona tiene para poder reaccionar e irse a atender una vez quizá, porque es muy complejo, ¿verdad? Pero una vez quizá identificados este tipo de síntomas. No hay un tiempo límite, como podamos decir que si después de 2 días que no se Ujú, atiende ya no va a haber respuesta al tratamiento, porque a final de cuentas no existe. claro, Pero sí sabemos que entre más tiempo acuda a una valoración, se va a llegar a un diagnóstico más oportuno, más preciso y obviamente al inicio del tratamiento de manera más pronta. Y no hay que olvidar que esto es una urgencia neurológica. ¿Por qué? Porque entre más tiempo persista el paciente con esta enfermedad sin tratamiento, pues el riesgo de que quede con alguna complicación o inclusive de que pueda fallecer por el cuadro de meningitis es mucho mayor. es alto. Ujú. Ok. Doc, ¿algo que quiera agregar antes de que finalicemos esta consulta virtual? Eh, Más bien me gustaría saber cómo es que visualiza en este periodo, ahorita que estamos entrando a un cambio climático muy fuerte, tan solo aquí en Monterrey. No he tenido la oportunidad de ir a Saltillo, pero creo que ahorita estamos teniendo ciertos factores ambientales los cuales pueden predominar a cierto desarrollo de agentes externos como bacterias o virus. ¿Cómo visualiza esto dentro del campo neurológico? Creo que sí puede empezar a afectar a cómo se han ido presentando las enfermedades históricamente. Estos cambios climáticos pueden provocar un cambio también a nivel de la presentación de ciertas enfermedades, ¿sí? Y por eso tenemos que estar muy atentos a cualquier situación que pudiera afectar la calidad de vida de los pacientes. Aquí pues es bien importante no subestimar cualquier síntoma que pudiera tener alguna persona, sobre todo los grupos más vulnerables, los niños recién nacidos, el adulto mayor, personas con alguna enfermedad crónica, diabetes, hipertensión, enfermedades autoinmunes que pudieran predisponerlos a padecer cierto tipo de enfermedades y el hecho de acudir a una valoración temprana puede ayudar a limitar mucho el daño que pudieran presentar las personas debido a este tipo de situaciones. Y particularmente, pues, enfermedades infecciosas como pueden ser infecciones por bacterias, Ok. incluso también virales. Perfecto. Muchas gracias por habernos prestado parte de su tiempo. Em, Vamos a seguir trabajando en contenido para que ustedes estén atentos y se suscriban a todas las redes sociales del doctor Alcides Lozano. Es completamente gratis. Van a estar apareciendo aquí en pantalla. Y para la gente que requiera una consulta de primera vez o una consulta de seguimiento o inclusive alguna valoración, ¿dónde lo podemos encontrar? Claro que sí, nos encontramos aquí en Calzada del Valle 325, en la ciudad de San Pedro, y también nos encontramos en Saltillo, en el Centro Hospitalario La Concepción. Perfecto, pues muchas gracias. Va a estar apareciendo la información de contacto del doctor y recuerden que este programa es en colaboración con Cap Medical, su clínica de corta estancia especializada en terapias de infusión vía intravenosa, donde tratamos pacientes neurológicos, oncológicos, hematológicos, reumatológicos, entre otro tipo de especialidades más. Mi nombre es Ángel Prado y les deseo un bonito inicio de semana. Muchas gracias, doctor. Gracias, producción. Hasta luego. Gracias, hasta luego.